Bienvenidos un día más al espacio en armonía. Hoy hace un día primaveral y eso que ya estamos a finales de octubre, en pleno otoño. Pero bueno, como sabéis, el clima está muy inestable y aún así, pues, es un ambiente bastante armonioso que nos va a ayudar a sentir las cualidades de la consciencia. Hoy me gustaría transmitiros claves fundamentales para superar heridas que arrastramos desde la infancia y que nos impiden crecer. Es un tema que estoy tratando en profundidad con algunos alumnos en el curso que imparto en Armonía Vital y me gustaría darle un enfoque no solo psicológico, como hacen en muchas terapias, sino también indagar en esa dimensión más profunda, primordial, espiritual, como la queramos llamar. Porque para poder superar las heridas fundamentales que vamos a ver, debemos reconocernos como algo más profundo. Un espíritu primordial que carece de mancha, de transgresión, de imperfección. Es decir, lo que somos en esencia no puede tener ningún tipo de imperfección, de incompletud, de carencia. Así que vamos a ver primero lo que se dice en general sobre las heridas. Es una cuestión que se trata en psicología, en terapia holística, y básicamente se reconocen 5 heridas básicas que luego veremos tienen matices. Por ejemplo, el sentido de abandono, de que nos han dejado de lado nuestros padres, que nos han dejado desamparados, que no nos han apoyado. Eso se vive de diferente manera, dependiendo de cuál sea tu eneatipo, como se suele decir en la enseñanza asociada a la rueda del eneagrama, que es un modo de conocimiento inmejorable y que refleja aspectos del árbol de la vida que no se ven tan claramente en el árbol sefirótico. Y bueno, como digo, ese sentido de abandono se vive de manera diferente, dependiendo de cuál sea tu núcleo de personalidad y tu núcleo esencial. Pero luego también puede haber un sentido de rechazo, de que no nos han querido, amado, aceptado, porque teníamos esto o lo otro. Hay también un sentido de injusticia, de que el mundo no nos ha tratado como nos merecíamos, porque es un mundo de acusación, de imperfección. Entonces nos sentimos culpables, nos sentimos víctimas. Pero igualmente eso les lleva a unos a vengarse, a otros les hace muy moralistas, como vamos a ver. Luego hay un sentido de traición, es decir, nos han defraudado nuestros padres, nuestros amigos en el colegio. Dependiendo de la circunstancia, pues lo vamos a vivir de un modo o de otro y nuestra reacción también va a ser distinta. Luego también hay un sentido de que nos han humillado. A lo mejor en la infancia nos regañaron mucho nuestros padres, nos dejaron en evidencia delante de todos y eso generó un sentimiento de vergüenza, de que soy imperfecto, de que tengo que hacer esto para ser mejor. Y bueno, esas son las 5 heridas básicas que se tratan normalmente. De hecho hay un libro, creo que es las 5 heridas que te impiden ser tú mismo, o las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Y evidentemente hay procedimientos de diverso tipo para poder ir superando ese sentido de desvaloración, de falta de autoestima. Pero como digo, esto no se puede hacer solo desde la psicología. Necesitamos reconocer que hay una esencia primordial en nosotros que viene de una fuente primordial y la podemos llamar pues el Padre de Luces. Ese Padre de Luces tiene una irradiación, una emanación. Ese es su aspecto femenino, su espíritu, que es lo que nos dona. Ese espíritu vive en nosotros, no solo como madre, sino como hijo, porque el espíritu universal gesta al hijo dentro de nosotros y el hijo fue manifestado plenamente por el Maestro hace 2000 años aquí en la Tierra. Pero en nosotros debemos encontrar esa cualidad de hijo
dándonos cuenta de que hay una conciencia pura, que no tiene mancha, y que es nuestro verdadero yo, por así decirlo, al igual que la verdadera voluntad, esa fuerza que nos lleva a superarnos, y también una personalidad que está llena de misericordia, de tolerancia, de perdón, de aceptación, de querer crecer para traer la luz al mundo. Entonces esta es la premisa fundamental. Independientemente de cómo te sientas, de lo que te hayan hecho, busca en ti esa cualidad silenciosa, amorosa, que puede comenzar a ver dentro qué es lo que te duele. Porque muchas veces el problema es eso, que no queremos vernos, porque el dolor es tan profundo que huimos. Nos perdemos en las distracciones del mundo y eso es lo que nos saca de nuestra esencia más profunda. El otro día me preguntaba una persona, bueno, ¿y cómo puedo comenzar a reconocerme como hija del Padre Universal? Y como la dije, pues no hay más remedio que hallar momentos de serenidad donde tú puedas estar 5 minutos, 10 minutos, no tiene por qué ser más, reconociendo que la conciencia pura en ti no puede venir del mundo, porque en el mundo hay caos. La armonía, la belleza, lo supremo, tiene que venir de un origen, una fuente donde no hay imperfección. Reconociendo eso, por lo menos a nivel mental, de entendimiento, ya has dado el primer paso. Si luego le das la oportunidad y sientes y te abres a eso más profundo en ti, es entonces cuando puedes ir descubriendo más y más, porque eres guiada por ese espíritu primordial en ti, que es tu ser verdadero. No lo que eres como una creación o algo hecho, tal y como se comprende en la religión, donde están los seres creados y luego un Dios creador. Lo creado es destruido. Nada creado puede permanecer. Entonces, el yo verdadero, el ser verdadero, tiene que ser inmortal, tiene que ser completo. Y si hay un ser superior que nos ama, en realidad se dona como Él mismo en nosotros mismos. Es uno y muchos a la vez. Y como ya he enseñado muchas veces, esto lo podéis ver en el árbol de la vida con 13 esferas. El centro sería ese yo fundamental que tiene sus 12 frutos, ¿no? Se puede comprender también con las funciones expresadas en símbolos numéricos. Y hay 9 energías básicas en el árbol de la vida que las podemos comprender con la dinámica del eneagrama. No es cuestión de estudiar el eneagrama o el árbol sefirótico, es cuestión de estudiaros a vosotros mismos con unas ayudas simbólicas. En este caso, daos cuenta como en el eneagrama tenéis un triángulo central con las 3 virtudes centrales, que son el amor, la esperanza y la fe. Pero amor no entendido como un sentimiento o una emoción, sino como esa energía que lo engloba todo, que os lleva a aceptar y a trascender. Es una energía de sanación, de completud, de plenitud. Por eso está en el ápice, en la cumbre, que es el número 9. Las 9 energías lo recogen todo. Por eso el eneatipo 9, en el cual muchos nos encontramos, toma cualidades de otros puntos del eneagrama, de todos en realidad. Y por eso con el eneagrama podemos comprender todas las manifestaciones del universo, incluso las personalidades fundamentales, sus subtipos y los traumas de cada una. Por eso os voy a dar una visión muy general, pero también profunda, de cómo se manifiestan esas heridas emocionales de la infancia en los llamados eneatipos. Si comenzamos con el eneatipo 1, que suele conocerse como la perfeccionista, vemos a alguien a quien en la infancia pues la han forzado a ser muy correcta, muy perfecta, muy moral, y eso la hizo creer
que si no era correcta, que si no era perfecta, pues no la iban a amar sus padres. ¿Qué es lo que ocurrió? Que eso la llevó a querer ser perfeccionista en todo lo que hacía, ser muy exigente consigo misma, con los demás, se volvió criticona, se volvió incluso cruel en cierto modo, y ve el mundo como algo injusto, como algo imperfecto. Eso lo hace sentir culpa. Es decir, si no soy perfecta, soy culpable. Me juzgan, no solo mis padres, sino la sociedad. Y en muchas ocasiones esto lleva a las personas a volverse moralistas absolutos, jueces corruptos, porque claro, quieren tapar su imperfección con corazas externas. No se dan cuenta de que al venir al mundo tenemos que aceptar que hay cosas incompletas, imperfectas, y que la perfección verdadera implica abrazar la sombra, la imperfección, para sanar aquello que está roto. Eso es el verdadero amor, si lo queremos comprender, no como un sentimiento, sino como una energía totalizante. Ahora luego, pasando al eneatipo 2, nos encontramos con la ayudante. Una persona que se ha sentido abandonada en la infancia probablemente, bien sea por sus padres, por sus tutores, educadores, que no ha recibido la ayuda suficiente, que la han convertido incluso en sumisa o servil, y llegó a creer que si ella no servía a los demás y no anulaba sus propias necesidades para cubrir las necesidades de otros, pues que no le iban a aceptar y amar. Es decir, tenía la herida del rechazo y del abandono y se volvió servil para tratar de huir de ese miedo de abandono y de rechazo. Pero claro, así se convirtió en una esclava de los demás, de sus emociones. Se volvió muy orgullosa, quería halagación, porque la halagación es el aspecto negativo del eneatipo 2. Entonces tiene que descubrir la completud en sí misma, volviendo a la plenitud del amor verdadero que sirve a los demás, pero no para adquirir reconocimiento, sino para ayudarles, porque en cierto modo el ser primordial también vive en ellos. Esto lo demostró el maestro hace 2000 años, evidentemente, y su enseñanza fue servir con humildad al mundo, y dio la clave para la superación de los traumas de ese eneatipo 2, por medio de la humildad servicial y no servil. Luego tenemos a la eneatipo 3, llamada la triunfadora, la que persigue metas y que se vuelve vanidosa. Pero persigue metas, objetivos, logros, porque sus padres, o quien fuera, le hizo creer que si no mostraba al mundo esos logros, no la iban a aceptar, no la iban a querer. Por tanto, también tiene esa herida del rechazo, esa herida de que tú tienes que mostrar algo para que te acepten. Y esto evidentemente se da en muchos ámbitos. Hay personas que se pueden sentir rechazadas en el colegio porque son tímidas, tienen dificultades de interacción social. Se pueden sentir rechazadas en un equipo de fútbol porque no eran muy buenos y no tenían talento para eso y les expulsaron o les dieron de lado. Entonces eso crea un trauma que les hace perseguir logros por otra vía. Puede ser que tuviesen una raza diferente, que fuesen japoneses o afroamericanos y algún racista pues les excluyese. Entonces eso creó una herida dentro. Es entonces cuando tratan de tapar la herida con una máscara exterior, donde se muestra la vanidad, ¿no? Poner énfasis en aquello que no tiene valor. Primero tienen que reconocerse en su esencia, ser honestos consigo mismo. Esa es la verdadera superación, ¿no? Por tanto, la personalidad 3 tiene que descubrir el camino a la esencia, la autenticidad, y para eso tiene que ser honesta consigo misma y con los demás. En el caso de la eneatipo 4, la personalidad individualista, melancólica o romántica, como también se la conoce, tenemos
también la herida del rechazo, seguramente, y el abandono. Es una persona que se siente, en cierto modo, original, o quiere ser original, pero ve que la sociedad no la acepta como es, siente que le falta algo, y además lo ven los demás, por eso tiene mucha envidia, que es su vicio principal. No se da cuenta de que si tú ves belleza o tienes una aspiración a la originalidad, en realidad es porque tu ser más profundo ya lo tiene. Solo tienes que descubrirlo. Y para descubrirlo no tienes que ponerte máscaras bohemias como hace la tipo 4, ¿no? Que a lo mejor pues pretende ser muy original vistiéndose de una manera llamativa o pintando cuadros abstractos que nadie entiende, pero los hace pasar como algo supremo, ¿no? La obra de arte más maravillosa. En cierto modo, lo que está haciendo es proyectar su sombra y aislarse del mundo. Otra de las características que siente ese tipo 4 es el no ver que tiene una función en la sociedad, porque la sociedad es injusta, mecanizada, pobre a nivel de espíritu. Entonces buscan cierto romanticismo bohemio para tratar de evadirse de esa sociedad mecánica y funcional. Y no se dan cuenta de que uno puede ser funcional al mismo tiempo que manifiesta su verdadera originalidad. Porque todos tenemos un propósito que cumplir. Y cuando lo cumplimos y brillamos, nos abrimos camino en una sociedad enferma que necesita nuestra ayuda. Por tanto, la solución no es sentirte muy distinta o muy original, sino descubrir esa armonía interior para poder brillar con compasión en el mundo. Cuando el eneatipo 4 brilla con su luz, deja de sentirse incomprendido, rechazado, y pasa a comprender y aceptar a los demás. Eso es la verdadera compasión. Ahora, pasando al eneatipo 5, aquí tenemos a la personalidad observadora, el pensador, como se le conoce a veces, y lo hace para distanciarse de un mundo que le parece amenazante y problemático. Ella misma se siente un problema para el mundo, se siente incompetente, incluso un estorbo para otros, y es porque también tiene esa herida del rechazo, o incluso del abandono, de no haber tenido cierto apoyo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso, al ser una personalidad muy introvertida y muy mental, pues busca volverse especialista en cosas técnicas, en cosas que la puedan hacer sentirse útil en el mundo, si bien es cierto que nunca deja de ser una personalidad mezquina, es decir, que no se comparte con los demás, que tiene un carácter a veces incluso un tanto huraño, antipático, pero no es porque sea así esencialmente, sino porque es una coraza que se pone. A lo mejor se reúne con los que la entienden, con los especialistas en algo, y puede ser en cualquier cosa, videojuegos, matemáticas. Digamos que el eneatipo 5 tiene su grupo de confianza y nada más, que es una manera de evadirse y de no ofrecer la luz, de no ser realmente una ayuda para el mundo. Y en muchos casos se guardan la especialidad para ellos mismos sin compartirla con el mundo, porque creen que van a ser rechazados, pero en realidad tienen mucho que compartir. Pueden ser de mucha ayuda los eneatipo 5, porque son investigadores científicos rigurosos, pero tienen que superar ese sentido de rechazo y de abandono, y también en cierto modo de humillación, porque a veces a los empollones o a los que son introvertidos y muy estudiosos les hacen bullying. Entonces todas esas son heridas que tienen que superar. La eneatipo 6, llamada la leal, la cuestionadora, también se siente muy insegura. Es un eneatipo mental y lo que hace es buscar apoyos en personas que sean leales. Por eso ya también se vuelve leal a aquellos que la dan apoyo,
Pero claro, se queda paralizada muchas veces en su miedo intrínseco y como es muy insegura, busca validación constante. ¿Por qué? Porque tiene ese sentido de abandono, sentido quizás de traición, que es otra herida, ¿no? Que la han defraudado pues, sus padres, sus amigos. Entonces busca en alguien en quien confiar. La fe es la idea más elevada que tiene que desarrollar la eneatipo 6. Recordar la tríada, amor, esperanza y fe. 9-3-6. Pues esa fe tiene que hallarla en sí misma. La sanación viene de confiar en su verdadera esencia y en la fuente de la esencia, que tiene aspectos masculinos y femeninos. La voluntad es masculina, es lo que nos guía, es la fuerza que nos ayuda a superarnos. La conciencia tiene un aspecto masculino de discernimiento, pero otro más femenino que abraza. Podemos confiar en esa consciencia ahora mismo y en esa conciencia guía, pero tenemos que abrirnos a lo que no vemos con los sentidos. Hay que confiar en lo más elevado. Cuando tú miras hacia adentro y dejas de mirar hacia afuera buscando apoyos, entonces comienzas a ser sanado poco a poco, porque la ayuda te va llegando. Algo parecido le ocurre al otro eneatipo mental, la hedonista, optimista, la planificadora. Buscar hacer planes para obtener satisfacción de necesidades, buscar placeres para huir del dolor, porque tiene la herida de la humillación, la herida del abandono. Sus padres quizás no le hicieron caso de pequeño o de pequeña. A lo mejor le dieron mucha riqueza material, pero poco cariño. Entonces piensa que a la vida le falta algo y busca llenarse por medio de placeres externos. Relaciones sociales, relaciones románticas de todo tipo, se pierde en placeres hedonistas, ¿no? La comida, los pasatiempos, y no le gusta estar tranquila consigo misma porque es muy inquieta, quiere huir de todo lo que la haga sentirse mal. El malestar es lo que le da pavor. Por tanto, ahí solo puede curar la herida cuando busca la verdadera dicha de conocerse a sí misma y de sentir la plenitud que se comparte con los demás. Eso también trae una felicidad, pero mucho mayor que los placeres del mundo. Y tiene que serenarse, tiene que dejar de hacer planes constantes, porque la realidad es impredecible, nos va a fallar en muchos casos si tratamos de controlar todo. Ahora luego tenemos a la eneatipo 8, conocida también como la justiciera, el oponente, y aquí la herida que más predomina yo diría que es la humillación, la herida de la injusticia, es decir, la han hecho sentirse humillada, herida, con un terrible sentimiento de culpa, pero en su caso, como su carácter es muy fuerte, lo que hace es volverse vengativa. Se siente traicionado porque él es muy justiciero. Dice, tú me has hecho esto, pues ahora verás, nunca nadie más me va a hacer daño. Entonces se arma de una coraza agresiva, muy dura, que lo que la hace es pues, agresiva ante los demás, poco compasiva, poco sensible consigo misma, exigente a veces, muy dominante, pero es el trauma lo que la está dominando internamente, es el dolor que siente. Entonces tiene que abrirse por medio de una comprensión mayor de lo que la está haciendo defenderse del mundo. No tiene que vengarse, no tiene que volverse justiciera, porque la propia realidad ya halla sus maneras de armonizar todo. Si alguien nos hace daño, hemos de dejar que el universo busque su propia justicia. De lo contrario, nos volvemos personas malvadas. Y todo arranca de un trauma interno. Por tanto, también tenemos que dejar de juzgar a los que se manifiestan de manera agresiva o dura o muy violenta, ¿no? En el fondo están enfermos interiormente. Su corazón ha sido herido y su mente está confundida, atrapada. Por tanto, tienen que abrirse a una mayor compasión por medio de la comprensión. Ahora, pasando ya al punto 9 del eneagrama,
el ápice, tenemos a la personalidad pacificadora, el mediador, como se le conoce a veces. E intrínsecamente es una gran fuente de armonía, el verdadero amor, lo que dirían en hebreo el ahavá, lo que armoniza por medio de la completud, de la integración. Pero para que haya armonía, tú tienes que trascender tus sombras, no tener miedo a las sombras ni a tu propia luz, que es lo que le ocurre al eneatipo 9. El eneatipo 9 incluso tiene miedo de estar en conflicto con los demás. Y como no quiere que se rompa la desarmonía o que haya desunión, lo que hace es que se aísla. Huye de cualquier tipo de conflicto, porque es muy introvertido. Pero así lo que hace es huir de su propia capacidad de armonización y de relación con los demás. Le da miedo todo aquello que le haga sentirse en caos, intranquilo, porque de pequeño sufrió todas las heridas. En realidad el eneatipo 9 se fusiona con todos porque ha sentido abandono, ha sentido rechazo, porque le han despreciado en un montón de situaciones, ha sentido humillación, le han acusado de muchas cosas, porque el mundo es injusto, como le ocurre también al eneatipo 8. Lo que pasa es que para superar su victimismo o culpa, el eneatipo 8 se vuelve vengativo, el eneatipo 1 se vuelve perfeccionista, pero el eneatipo 9 se pierde en lo que llaman autoolvido y narcotización. Aquello que le hace sentirse en paz, lo cultiva una y otra vez hasta que pierde totalmente la noción de sí mismo. Puede ser cualquier cosa. Para algunos es la comida, para otros son las drogas, puede ser el amor a la música desmedido, la melomanía. A mí, por ejemplo, la música siempre me sirvió para evadirme de todo aquello que me resultaba caos. Y aprendí a tocar muchos instrumentos, pero siempre sentía que me faltaba algo. Siempre sentía un vacío. Y digamos que ese eneatipo 9 busca huir de algo que siente dentro, algo que tiene que confrontar. En realidad su trauma no es solo un sentido de humillación, de abandono, de rechazo externo. Yo diría que también tiene miedo al propio rechazo de sí mismo, porque no abraza su luz. Tiene miedo a brillar como está destinado a brillar. Y digamos que es una clave para comprender a todos. Y evidentemente por las circunstancias personales, cada uno tenemos una herida más profunda que otra. Y la aproximación es distinta. Pero no olvidéis que dentro de nosotros están las 9 energías. Por tanto, siempre hay un aspecto de todos. Lo que ocurre es que hay como núcleos que tenemos que ir descubriendo. Por eso, cuando yo imparto las clases de autoconocimiento, vamos descubriendo las tríadas de cada uno, los aspectos que más destacan y aquellos que quizá están más en el fondo y que no son tan visibles, pero que pueden ser los que más daño nos están haciendo, porque no los estamos viendo. Por tanto, hay que discernir cuál es nuestro problema esencial. En cada uno es distinto, pero siempre hay puntos en común, ¿no? Como decía al comienzo, lo fundamental es reconocer que somos hijos de la fuente primordial que nos ha donado su voluntad, su conciencia, su personalidad, aspectos femeninos y masculinos. Tenemos al padre y la madre dentro de nosotros. Y como decía el maestro Ishu, quien tiene al hijo, tiene al padre. Y el hijo es la conciencia pura en nosotros, la que no tiene transgresión. Por tanto, quien está en mí no tiene mancha. Yo soy la vid verdadera y vosotros las ramas. Yo soy la luz del cosmos y vosotros sois la luz del cosmos, decía él. Entonces, ¿qué victimismo puedes sentir cuando estás en la luz? ¿Qué sentido de culpa? ¿Qué sentido de humillación? ¿Qué sentido de abandono puedes tener cuando el Padre primordial no nos abandona? Nos dona su espíritu. La Madre primordial, que es la vida, está con nosotros, porque la tenemos dentro, pero se siente herida, necesita ser sanada. ¿Cómo? Abriéndonos a su amor,
a su misericordia y donándolo al mundo, es decir, compartiéndolos. Para ello tenemos que expresar cualidades de todos los eneatipos. Por eso, en cuanto pueda, publicaré algunas de las clases que imparto, porque pueden ayudar a expandir esta perspectiva y a que comprendamos el árbol de la vida y el eneagrama de un modo más dinámico en nosotros, porque no estamos estudiando símbolos, nos estamos estudiando a nosotros mismos con ayuda de la realidad simbólica. Así pues, sigamos abriendo nuestro corazón, expandiendo nuestra mente para poder expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.